Les damos la bienvenida a esta siguiente clase del estudio del libro de Josué. Estamos en el capítulo 1 y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el comienzo del llamado de Dios a Josué en versículos 3 y 4, donde en la Reina Valera leemos las siguientes palabras. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Tremenda promesa de parte de Dios a este hombre Josué. Ahora, estos dos versículos amplían lo que Dios había dicho al fin del versículo 2, donde prometió que voy a dar a todo este pueblo la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo primero que hay que notar de los versículos 3 y 4 de Josué 1 es que son palabras dirigidas a la nación de Israel. No es una promesa dada simplemente a Josué. El versículo 5, Dios ahora empieza a hablar a Josué en forma personal. Nadie te podrá hacer frente. Noten ese pronombre te, personal. Pero en versículo 3 y 4 es el pronombre plural, os he dado, hablando a la nación de Israel. La segunda cosa para notar es que el orden de las palabras en el texto original en hebreo es diferente al texto de la Reina Valera. Aquí en este versículo, a la izquierda, tienen una traducción más literal siguiendo el orden del texto en hebreo. Empieza diciendo, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado. Así que el énfasis en el texto original no es tanto en la promesa de Dios, les voy a dar, sino la extensión de la tierra, todo lugar que pisara los pies. Así que lo único que Israel tiene que hacer es cruzar el río Jordán y empezar a caminar. Porque aquí está la promesa. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies va a ser para ustedes. Ahora, es interesante notar que estas palabras en Josué 1, versículos 3 y 4 son casi una repetición textual de lo que Dios había dicho a Moisés o a través de Moisés en Deuteronomio 11, versículo 24. Escuchemos el versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Así que es interesante, importante también notar que estas palabras en Josué originalmente fueron dadas en Deuteronomio 11, versículo 24. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que debemos tomar en cuenta el contexto de las palabras en Deuteronomio 11. Lo primero que hay que notar es que a partir del versículo 8 de Deuteronomio 11, Dios está estableciendo las condiciones necesarias para poder recibir la tierra prometida. Dios dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. También en versículo 22 del mismo capítulo. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová, vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, entonces Dios echará delante de vosotros a estas naciones y todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro. Así que esta promesa en Josué 1, versículo 3 y 4, en realidad, aunque aquí no lo menciona Dios, está condicionada
en la obediencia del pueblo de Israel. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, como acabamos de leer, Dios, en consecuencia de esa obediencia, se encargaría de derrotar a los cananeos. Deuteronomio 11, versículo 23. Ahora, es gracias a esa victoria que Dios daría a su pueblo precisamente por su obediencia, que ellos podrían entrar a la tierra de Canaán sabiendo que todo lugar que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Ahora es interesante recordar las palabras de Cristo a los apóstoles en Juan capítulo 15, cuando él está hablando acerca de cómo vivir la vida cristiana con éxito, tomando la analogía de una vid, que era un símbolo de Israel. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, ahí está la obediencia, ahí está la condición. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que resulta que para nosotros hoy en día tenemos una situación parecida a la que enfrentaba Josué. Josué y el pueblo de Israel lograrían recibir toda la tierra prometida, no por sus habilidades de luchar y guerrear, sino por obediencia a la palabra de Dios. Y es igual en la vida cristiana. Si queremos avanzar como creyentes, venciendo al pecado y conquistando todo ese mundo interior nuestro, tenemos que permanecer en Cristo y desarrollar una vida de obediencia. Pero volviendo al texto de Josué 1, versículo 3, notemos que el orden de las palabras, con el énfasis sobre todo lugar que ustedes van a pisar, eso señala la responsabilidad del pueblo de Israel. No podían quedar al otro lado del Jordán esperando que Dios derrote a los enemigos y después entrarían para tomar la tierra. No, ellos tenían que entrar primero. Y en la medida que ellos avanzaban, iban a ir tomando la tierra prometida. Lamentablemente, cuando llegamos al libro de Jueces, vamos a ver que a pesar de la victoria inicial que tuvieron durante el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, la cosa se puso mucho más difícil. ¿Por qué? Porque quedaba territorio para tomar para cada tribu, pero las tribus para el tiempo de los jueces habían dejado de obedecer al Señor en todo y por lo tanto empezaron a debilitarse. Y al debilitarse, ya no podían expulsar a los cananeos. Por ejemplo, Jueces 1, versículo 21. Qué triste lo que leemos aquí. Pero al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo, habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Y más adelante, el mismo capítulo, versículo 27 al 29, leemos el caso de la tribu de Manasés. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bet-Seán, Tanac, Dor, Ibleam y Megiddo, ni tampoco a los de las aldeas vecinas. Los cananeos siguieron viviendo ahí. Ahora, después, los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron desalojar. Bueno, no es que no pudieron desalojarlos, porque Dios había prometido hacerlo. Es que ya para el tiempo de los jueces no estaban viviendo en obediencia al Señor. Así que aunque al final derrotaron a muchos de los cananeos, la verdad es que no derrotaron a todos. Y como consecuencia, Israel empezó a adoptar
algunas de las prácticas pecaminosas de los cananeos que les hizo ir muy mal al final. Así que la conquista de la tierra prometida fue parcial, no por una deficiencia de Dios, sino por una deficiencia del pueblo de Dios. Y hermanos, ¿nos suena familiar eso? Porque algo muy parecido ocurre en nuestra vida cristiana. Hay mucho que Dios quiere que hagamos. Hay muchos pecados de nuestras vidas que Dios quiere eliminar, pero no logramos hacer todo lo que Dios quiere y no logramos eliminar todos los pecados porque nosotros decidimos poner los límites a Dios por nuestra falta de obediencia. En Josué 1, versículo 3, noten el tiempo del verbo. Yo os he entregado. Está en el perfecto, que indica una acción completada. Pero preguntémonos, recién estaban por cruzar el río Jordán. ¿Cómo es que Dios habla como si fuese un hecho? Yo ya les he entregado la tierra. Es porque en los planes eternos de Dios, Él ya lo había determinado. La conquista de la tierra prometida era un hecho porque Dios lo había predeterminado. Y este es el concepto de nuestra salvación que el apóstol Pablo presenta en Romanos 8, versículo 30. Escuchemos este versículo. Qué tremendo. Noten los tiempos de los verbos. A los que predestinó, tiempo pasado, a estos también llamó, tiempo pasado. Y a los que llamó, a estos también justificó, tiempo pasado. Y a los que justificó, a estos también glorificó, también tiempo pasado. No dice glorificará, porque en los planes y en la mente de Dios ya es un hecho dado. El creyente tiene la salvación asegurada porque Dios ha trazado esta obra de salvación en su corazón y en su mente. Así que este principio espiritual es lo que debe motivarnos a avanzar en la vida cristiana. No dejar la conquista a medio caminar. Que Dios nos dé la gracia para lograr todos esos planes y propósitos que Dios quiere para nosotros. Que podamos derrotar todos esos pecados que Dios quiere que derrotemos. Ahora, el versículo 4 de Josué 1 trata el tema de los límites de la tierra prometida. Escuchemos otra vez lo que dice el texto bíblico. Desde el desierto en el sur y el Líbano en el este, hasta el gran río Éufrates en el norte, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande donde se pone el sol en el occidente, será vuestro territorio. Ahora vamos a usar un mapa para poder ubicar estos lugares. En primer lugar dice desde el desierto. Ahora, en este mapa no está marcado, pero el desierto es esta zona aquí por el sur de Israel. Del desierto hasta el Líbano. El Líbano queda por esta parte eh, indicada con el cursor. Hasta el río Éufrates, que es este río aquí. Este es el río Éufrates. Ahora noten que no indica el punto en el río Éufrates, simplemente dice hasta el río Éufrates. Y luego hasta el mar grande, que es todo el mar Mediterráneo. Ahora, el desierto es el sur, el Líbano es el este, el río Éufrates es el norte y el gran mar Mediterráneo sería el límite occidental. Pero hay algunos problemas aquí. En primer lugar, ¿dónde exactamente queda el Líbano?
Aquí he ampliado un mapa para ustedes, notando que hay dos cordilleras que se llama Líbano. Las montañas del Líbano y las montañas del anti-Líbano, el opuesto al Líbano. Y por el centro, este valle llamado el Valle Beca o Baca. Ahora, ¿por dónde iría la frontera de Israel? ¿Esta parte aquí o esta parte aquí? Eso habría que sopesar. La otra cosa es que, aunque pareciera que el Líbano, en versículo 4 denota el límite oriental, en realidad el río Éufrates queda mucho más al este que que el Líbano. Así que miremos este mapa. Aquí está el río Éufrates. Pueden ver que está mucho más al oriente que el Líbano. Así que es difícil interpretar exactamente lo que Dios quería decir aquí. También notemos que los límites no son exactamente precisos. El desierto es una zona muy amplia. ¿Qué punto tendría Dios en mente? Yo le he fijado aquí la parte más al sur de lo que hoy en día es Israel. De igual modo, hemos ya conversado el Líbano, no está claro qué parte del Líbano es, y el río Éufrates es un río largo. ¿Qué punto tenía Dios en mente como el límite? El mar Mediterráneo es mucho más fácil, aunque habría que pensar por dónde trazaríamos la línea del Éufrates al mar Mediterráneo. Y de igual modo aquí, ¿cómo trazamos los límites del sur al mar Mediterráneo? Al final, en un sentido, no tenemos que preocuparnos demasiado, porque tristemente los hijos de Israel nunca lograron conquistar todo esto, aparte quizás por un breve tiempo durante el reinado de Salomón. Pero mayormente, la extensión de la nación de Israel era mucho más pequeño de lo que Dios aquí promete. Nunca, aparte del tiempo de Salomón, nunca alcanzaron hasta el río Éufrates. Ahora, es fácil caer en la trampa de criticar al pueblo de Israel, de no haber pisado toda la tierra que Dios les dio para conquistar. El versículo 3 es bastante claro. Todo lugar que pisare vuestros pies les voy a dar. ¿Por qué no lograron conquistar todo? Por cierta ociosidad espiritual y falta de fe en Dios, y más que nada una falta de determinación de obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Conquistaron suficiente para sentirse tranquilo. No echaron a todos los cananeos, y eso resultó para su mal, porque rápidamente empezaron a contagiarse de la idolatría del pueblo de la tierra de Canaán. Ahora, apliquémoslos para nuestra vida personal. Nuestro Josué es el Señor Jesús. Él quiere guiarnos en nuestra vida cristiana a una conquista total del pecado. Y es posible. Teóricamente, a lo menos, es posible. Pero es nuestra responsabilidad someternos al liderazgo de nuestro Josué, el Señor Jesús. Él quiere guiarnos a una conquista total de nuestro ser interior. Pensemos un momento ahora en aquellos pecados que todavía quedan en nosotros. Quizás hemos luchado contra ese pecado, el orgullo, el resentimiento, la avaricia, la envidia. ¿Cuántos pecados afectan nuestra vida cristiana? ¿Cuál es la clave? La clave, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, es aprender a morir a nuestro yo, para que nuestro Josué, el Señor Jesús, Él pueda vivir la vida en nosotros por su Espíritu. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo.
mas Cristo vive en mí. Ahí está la clave. Todos tenemos que reconocer como creyentes que la razón por la cual algunos pecados permanecen en nuestras vidas es porque el yo rehúsa morir por completo. No dejamos que el Señor viva completamente nuestra vida. Sabemos las cosas que Él quiere que hagamos y que no quiere que hagamos. Pero cuando viene el momento decisivo para tomar decisiones y actuar, terminamos haciendo lo que nos conviene, lo que queremos hacer, lo que es más fácil para la carne. Y el resultado es que no avanzamos a una conquista total del pecado. Que esta reflexión sobre la conquista de la tierra prometida bajo liderazgo de Josué nos desafíe, nos anime a poder avanzar un poco más en nuestra vida espiritual. Padre, gracias porque estas cosas están escritas en el Antiguo Testamento para nuestra edificación. Hay tanto, Padre, que podemos aprender. Y confesamos, Señor, que al igual que Israel, no hemos logrado todavía derrotar a todos los pecados, entre comillas, los cananeos que viven en nuestras vidas. Padre, danos la decisión de seguir al Señor Jesús. Pedimos que el Espíritu obre más poderosamente en nosotros, que tengamos hambre y sed de justicia y poder ir hasta las últimas consecuencias. Porque, Padre, anhelamos tener una vida limpia del pecado. Anhelamos que tu Espíritu conquiste todo nuestro ser interior, que seamos una ofrenda grata para el Señor Jesús. Gracias por tu palabra en esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. A ver, hermanos, que Dios le bendiga. Seguiremos estudiando este hermoso libro de Josué.